Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Jeremías por Francisco Arita en la iglesia en Salamanca, Guanajuato. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las gentes? Porque a ti compete ello. Porque entre todos los sabios de las gentes y en todos sus reinos no hay semejante a ti. La lección de Dios por medio de Jeremías es muy clara. Él es el único a quien debemos buscar. Él es quien da la bendición. Recuerden de quién estamos hablando. El versículo 13 menciona: a su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¡Gloria a nuestro Dios! Tan cotidiano se hace hablar de Dios que muchas veces perdemos la perspectiva de quién es Él. ¿Ves lo poderosamente destructivos que llegan a ser los fenómenos naturales? Él les ordena que se manifiesten y ellos muestran, aunque sea muy poco, cuál es la potencia de Dios. Si ellos le obedecen, siendo tan poderosos como son, ¿quiénes somos nosotros, más pequeños que un punto en la inmensidad? Grande eres, Señor, y grande tu potencia. Grande es tu magnificencia y grande es tu gloria. Camino de las gentes y ordenanzas de los pueblos. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las gentes las teman. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Jeremías capítulo 10, versículos 2 y 3. Debo decir que soy cristiano desde diciembre de 1997 y desde entonces no he celebrado Navidad. He escuchado cualquier tipo de argumentos para justificarla y aunque quiero ser abierto en cuanto a este tema, simplemente me parecen demasiados malabares para defender lo indefendible. Lo único que sigo viendo allí es un paganismo disfrazado. Independientemente de lo que cada una de ustedes piense respecto a este tema y lo polémico que resulta entre nosotros los cristianos, debemos reconocer que el paganismo ha permeado constantemente sus ideas en este mundo desde hace ya muchos siglos. Debemos entender que el mundo y sus ideas lo único que lograrán es que nos alejemos de los caminos de Dios, y eso se ha comprobado innumerables veces. Veamos, por ejemplo, las enseñanzas de Dios en este capítulo 10 de Jeremías. Me llama mucho la atención que el profeta hace una pausa después de tantas exhortaciones en los capítulos anteriores y comienza con una especie de estudio, una enseñanza por demás interesante que vale la pena detenernos un poco. Empieza primero llamando directamente a las personas a las que quiere darles este mensaje, su propio pueblo. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. ¿Qué gente tiene tan cercanos sus dioses como este pueblo tiene a Dios? Seamos sinceros, por muy cercano incluso que sea un gobernante sus gobernados, simplemente no puede por sus limitaciones físicas estar con cada ciudadano, conocer sus necesidades y hacer algo para subsanarlas. Aún el día de hoy, Dios es tan cercano con nosotros que no nos deja de hablar. Abrimos la Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y allí está Él presente. Como está escrito en el libro de Job, Él habla en una o dos maneras, pero el hombre no entiende. Oh sí, no se queda callado. Somos más bien nosotros los que nos hacemos los sordos ante esa penetrante voz. Lo interesante es que siempre tiene algo que decir. Siempre hay algo en su infinita mente para enseñar. Veamos en esta ocasión qué tiene Dios en mente para su pueblo. Vamos a leer los versículos 2 al 6. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se salga. Como palma lo igualan y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Sobre todo esa última parte, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Gloria a nuestro Dios en las alturas. Miren nada más estas palabras.
soltó una bomba a Dios en estas cuantas palabras. Recuerden el contexto que estaban viviendo estas personas. Pensaban que no vivían tan mal y que bastaba hacer algún ritual escrito en la ley mosaica para agradar a Dios y a su vez seguir con sus abominables idolatrías. Observen primero que utiliza Dios expresiones para identificar los pensamientos que existen en el mundo. La primera de ellas es esta: no aprendáis el camino de las gentes. En los días de Jeremías, la idolatría entre los gentiles era lo más sonado entre todos los pueblos. Parece que hasta competencia había por ver que Dios era el mejor y el más grande. Y en medio de todas las gentes paganas estaba Israel adoptándolos y sintiéndose menos aburridos con ellos que con Jehová. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Ideas del mundo infiltrándose en el cristianismo para hacerlo menos aburrido. No es tan malo agarrar un poco de las festividades de este mundo, llegan a decir. Es una manera de acercarnos a los perdidos. Argumentos de esa naturaleza los he escuchado varias veces, y así, muchos que se supone tienen a Dios en sus vidas corren velozmente tras esas festividades. Ideologías que nos quieren imponer a la fuerza. Cómo quieren lavarnos el cerebro. Desean que los tomemos y los aceptemos, queriendo intolerantemente meternos dichas ideas a como dé lugar. ¿Saben algo? Hay quienes ya han sucumbido. Se han metido en las tibias aguas del sincretismo, de esa filosofía y manera de pensar de que nada es tan malo o nada es tan bueno, ya ni sé. Total, evitemos confrontación y todos felices y contentos. El problema es que eso que piden no lo hacen ni ellos mismos. Quieren que los toleremos y aceptemos y no nos toleran a nosotros y no quieren aceptar nada de Dios. Esos son los caminos de las gentes. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Para ellos la luz deslumbra tanto y les exhibe su maldad tan claramente que mejor quieren esconderse en la cueva más profunda para que nadie vea lo que ellos mismos saben que está mal. ¿O qué? Si no es malo, ¿por qué se esconden? ¿O por qué tanta y tan recalcitrante oposición a que se muestre la luz del Evangelio? La segunda expresión que Dios usa para estas ideas y como las califica las encontramos aquí. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad. Camino de las gentes y ordenanzas de los pueblos. Interesante, ¿no? Dios califica estas ideas y paganismos como ordenanzas, algo que se impone y que todos lo siguen. En unas cuantas palabras, nuestro Dios, tan sabio y poderoso como es Él, desarma los argumentos más elaborados que los hombres han usado para engañar a multitudes y dice que son vanidad. El ejemplo que pone es muy interesante. Porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se salga. Como palma lo igualan y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Cortaban un árbol y lo adornaban, lo afirmaban y lo trabajaban para hacer un ídolo de él. Por los datos que el pasaje da, es muy probable que se trate de la idolatría a Acera o Astarot, diosa de los sidonios. Sin meterme a los detalles del culto a esta deidad, vean cómo Dios habla de un árbol adornado que no sirve para nada y necesita que lo lleven de un lado a otro porque no puede andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esos son los caminos de las gentes. Esas son las ordenanzas de los pueblos. Ideas absurdas que nada tienen que ver con Dios y que lo único que destaca de ellas es su inutilidad para ayudarnos. Que Astarot traía la fertilidad en la tierra y en el pueblo. Eso se lo creyeron tanto que incluso metieron esos leños en la misma casa de Dios. Es decir, al lado del arca, dentro del oráculo, donde estaba el lugar santísimo en el templo, estaba ese leño adornado, ese ídolo que ni para hacer bien o mal tiene poder. Verán entonces por qué rechazo ciertas cosas, como la Navidad, por ejemplo, que muchos no se atreven o no quieren rechazar. Puede ser muy bonito y colorido, pero no deja de tener un origen tan idólatra que Dios mismo lo rechaza de manera muy tajante. ¿Fue comparable semejante culto con lo que Dios ya había establecido desde antes? No hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. La fertilidad en la tierra, la lluvia del cielo, el alimento, el vivir productivamente, etc., no proviene de Acera, Moloc o de nosotros mismos. Nuestras manos no serían fuertes o diestras si Dios no pone su voluntad a favor nuestro. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 10. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las gentes? Porque a ti compete ello. Porque entre todos los sabios de las gentes y en todos sus reinos no hay semejante a ti.
La lección de Dios por medio de Jeremías es muy clara. Él es el único a quien debemos buscar. Él es quien da la bendición. Recuerden de quién estamos hablando. El versículo 13 menciona: a su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¡Gloria a nuestro Dios! Tan cotidiano se hace hablar de Dios que muchas veces perdemos la perspectiva de quién es Él. ¿Ves lo poderosamente destructivos que llegan a ser los fenómenos naturales? Él les ordena que se manifiesten y ellos muestran, aunque sea muy poco, cuál es la potencia de Dios. Si ellos le obedecen, siendo tan poderosos como son, ¿quiénes somos nosotros, más pequeños que un punto en la inmensidad? Grande eres, Señor, y grande tu potencia. Grande es tu magnificencia y grande es tu gloria. Él es quien provee la verdadera prosperidad en nuestra tierra, en nuestra vida y con los nuestros. Y en nosotros, cuando hablo de prosperidad, no hablo necesariamente de lo material. Esa no es la que le importa a Dios. Le interesa más que nuestra alma esté en prosperidad, que nuestra vida esté llena de su palabra, de sus designios, que todo lo que hagamos sin ningún tipo de obligación sea conforme a su voluntad. Se trata de hacerlo por amor, porque Él todo lo merece. La gente puede inventar esto o aquello, puede obligar a que la mayoría se rinda a un cierto culto o que adopte una cierta idea. Como dijo Isaías en su momento, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es muy interesante la manera en cómo Dios nos enseña a alabarle y a que mostremos nuestra vida un genuino caminar en su perfecta voluntad. De seguro haremos o no cosas contrarias o raras para la mayoría. Si el que ama mi alma con todo su amor me lo dice, ¿creen que me importa lo que alguno en este mundo pudiera decirme o hacerme por muy contrario que sea? Prefiero estar bien con Dios y mal con el mundo, que estar bien con el mundo y estar mal con Dios. Amén. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.